Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestros estudios de los días martes. Como pueden ver en pantalla, vamos a iniciar esta serie de estudios hasta diciembre sobre el libro de Ruth. Es un libro muy hermoso, muy bonito, que quizás a veces se pasa desapercibido por el nombre que tiene, o porque es corto, o porque vemos que quizás Dios no está tan presente, aunque lo está, o no nos llama mucho la atención, pero vamos a meternos hoy un poco en todo el contenido del libro de Ruth y en los primeros 5 versículos. Pero antes de iniciar, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios Trino, su presencia en medio de nosotros y darle gracias por sus bendiciones. Entonces, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, infinitas gracias te damos por tus misericordias que se renuevan todos los días para con tus hijos nacidos del agua y del Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque en medio de nuestro pecado, Señor, en medio de nuestra desobediencia, cuando éramos ajenos a ti, tú nos llamaste a cada uno de nosotros, Señor, para ser hijos tuyos y herederos de tu reino eterno. Te pedimos, Señor, que a lo largo de todas estas semanas, donde vamos a estar meditando en el libro de Ruth, nos podamos ver, Señor, reflejados en esta gran historia de amor, en esta gran historia, Señor, donde tú nos unes a tu iglesia. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, antes de iniciar vamos a decir así, con la letra del libro de Ruth, necesitamos ver siempre, o es una de las cosas que siempre se hace, ver cosas claves, toda la parte isagógica del libro, eh, toda la historia que hay detrás de todo esto. Entonces, hoy vamos a estar viendo un poco acerca de la narrativa bíblica del libro de Ruth, la historicidad de este libro. Vamos a estar estudiando un poquito acerca de el propósito por el cual se escribió este libro y porque es parte del canon bíblico. También vamos a ver a grosso modo los temas generales, no nos vamos a adentrar en esos temas, pero cuando estemos llegando ahí, vamos a tratar de mantener esos temas para leer el libro de Ruth, y durante este estudio vamos a ver el bosquejo del libro y luego nos vamos a meter dentro del libro de Ruth. Yo espero hacerlo todo en el tiempo espero hacer todo esto en el tiempo que tenemos. Tenía mucha información para ustedes, pero traté de condensar lo más que pude. Entonces, vamos a empezar un poco acerca de la narrativa del libro de Ruth. Y, por ejemplo, muchos comentaristas hablan y dicen que esta es una pieza única en cuanto a la narrativa del Antiguo Testamento. Es un drama. Cuando nosotros nos adentramos dentro de la narrativa de la historia de Ruth, podemos ver un drama como una especie de telenovela, pero se marca en la narrativa de la salvación, de Cristo, de Dios viniendo a cada uno de nosotros. Pero Ruth no es el único drama que nosotros encontramos en la historia bíblica de salvación. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en el libro de Ruth que también, para hacer peso a su narrativa y al propósito del libro, van a estar hablando acerca de los patriarcas. Pero si nosotros estudiamos la historia de los patriarcas en Génesis desde Génesis 12 en adelante, podemos ver todo el drama que hay en la familia de Abraham, todo el drama que hay en torno a Abraham, luego todo el drama que hay en torno a Isaac, y ni se diga el drama que hay alrededor de Jacob y de sus hijos, terminando en el capítulo 50 de Génesis.
Luego, por ejemplo, tenemos quizás en Samuel, en Segunda de Samuel, tenemos todo el drama sucesorial de la línea davídica, de el hijo de David poniéndose en contra de su padre. Luego Salomón, también tenemos todo un drama alrededor de la vida de Salomón. El libro de Jonás, que hace poco lo estudiamos, también es un libro narrativo que nos muestra un drama dentro de la propia historia del profeta. Esther es otro libro dentro de las escrituras que también es un libro hermoso y nos muestra un drama dentro de toda la historia de salvación. Entonces, necesitamos entender o comprender un poco esto, pero también, por ejemplo, necesitamos entender el contexto de los lectores originales, porque, y yo les voy a invitar a ustedes que pueden en algún momento de esta semana hacer una lectura completa de todo el libro de Ruth. Son 4 capítulos, es un libro bastante corto que en menos de una hora, en 30 minutos, ustedes pueden leer todo el libro de Ruth. Y uno puede decir, ah, bueno, esto se aplica a mi vida de esta forma y de esta forma y de esta forma, pero que nosotros necesitamos entender también quiénes fueron o quiénes eran los lectores originales a los cuales no solamente eh, se les estaba leyendo este libro, sino que estaban escuchando, porque necesitamos entender que el libro de Ruth también al principio vino como vino cualquier libro del Antiguo Testamento y también algunos libros o epístolas del Nuevo Testamento de forma oral. Era un libro que se recitaba, que se leía también en las sinagogas o en las casas y necesitamos entender, y eso lo vamos a entender a los lectores originales con el propósito del libro, pero este libro está datado en la época de el inicio de la monarquía, pero el inicio de la monarquía davídica, con el rey David, no con Saúl. Después de que Saúl muriera y David ascendiera al trono, tenemos este contexto en el cual se va a estar desarrollando el libro de Ruth, aunque la historia del libro de Ruth es mucho antes de la vida del rey David. Y ya vamos a ver un poco eso, pero necesitamos mantener el contexto original y a quiénes se les está hablando en este libro. Y manteniendo ese contexto original, vamos a ver que este libro maneja varios temas con niveles bastante complejos, religiosos, legales, familiares, nacionales, morales, románticos. Por ejemplo, en la parte religiosa vamos a ver cómo toda esta trama se enmarca en la religiosidad judía. Cuando empieza este texto o el libro, empieza con un movimiento, el movimiento de Israel a Moab, el Cana y su familia, Elimelech y su familia partiendo, pero ellos jamás van a apartarse de su fe. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, Ruth va a abrazar esa fe y va a ser una de las confesiones más hermosas que quizás nosotros podamos tener en las escrituras. A donde tú vayas, yo iré, y donde tú mueras, yo moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Luego tenemos, por ejemplo, toda esta parte legal, lo vamos a ver dentro de un rato, pero también cuando veamos todo el capítulo 4, bueno, capítulo 3 y capítulo 4, toda esta parte de la heredad, toda esta parte de el Goel, de lo que se llama el pariente redentor, que entra tanto, uno pudiera decir, es teológico el pariente redentor, pero también es algo legal, porque tiene que ver con la heredad y con el nombre de la familia. Vamos a ver lo mismo también, es un texto bastante familiar, donde familias están inmiscuidas. La familia de Noemí es el centro, o en realidad la familia de Elimelech es el centro de toda esta trama. Vamos a ver toda la parte nacional,
el orgullo israelita. Moab era enemigo, por un tiempo fue enemigo de Israel, pero luego, por ejemplo, muchos historiadores dicen que en este momento eh, habían relaciones, eh, pero vamos a ver que con el propósito del texto, que es hablar acerca de el rey David, la gente va a empezar a cuestionar el reinado de David, hablando y diciendo, este tiene un 1% de moabita, no es 100% israelita, sino es 99% israelita y tiene un 1% de moabita en su sangre, y es más, tendría 98% porque Raab también está contada dentro de la genealogía davídica. Toda la parte moral, vemos cómo Noemí se preocupa por Ruth, pero también cómo Ruth se preocupa por Noemí, y cómo cuando se trama toda la historia para lo del pariente redentor, ni Ruth ni Noemí quieren parecer que se está incitando a que Ruth sea una prostituta, sino más bien que muestre a Boaz su carácter de elegible para poder casarse con ella y para poder redimir la heredad de Elimelech. Y vamos a ver toda esta parte romántica también al principio se nos habla acerca de matrimonios y después vamos a ver todo este capítulo, en el capítulo quizás podríamos decir finales del capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, cómo surge el amor entre Ruth y Boaz, y cómo el fruto de este amor nos va a apuntar hacia el amor más grande, que es el que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, un comentarista aquí, Edward Campbell, va a identificar 4 características sobre la historia o el cuento hebreo de Ruth. Él va a decir que tiene un estilo, su estilo literario es una prosa semipoética. Vamos a encontrar parte de poesía dentro del texto, quizás a veces esto que dice de toda la parte artística elevada, ritmos, cadencias, quizás en nuestro texto en español, si lo leemos con detalle y lo leemos bien, quizás lo vamos a poder encontrar, pero también recordemos que este texto fue escrito en hebreo. El hebreo tiene otra cadencia, tiene otra forma de ser hablado. Es más, cuando uno está escuchando, yo no sé por qué les hubiese traído un poquito del audio del libro de Ruth, quizás la próxima vez que me toque dar eh, el estudio les traigo para que lo escuchen simplemente, y poder ver cómo es como que se estuviesen cantando. También el contenido retrata a personas comunes en situaciones cotidianas de la vida, aunque pueden tener efectos muy significativos para ellos y para el futuro. Los propósitos múltiples, tanto instructivos como entretenidos, con eventos cotidianos como escenarios de la acción providencial de Dios y personajes de genuina individualidad. Y también vamos a tener una maestría narrativa que es cautivadora y excelente. Cuando nosotros estamos leyendo este libro, atrae, la verdad que sí. Ahora hablando un poco acerca de la historicidad del libro de Ruth, cuando nosotros leemos este texto, vemos que el texto se agrupa en un lugar o en un lapso aproximadamente de 11 años. Cuando leamos el texto completo, vamos a ver, por ejemplo, que aquí en el capítulo 1, versículo 4, se nos va a decir que ellos vivieron 10 años en Moab, y luego fueron, y luego vamos a ver la historia, aunque quizás muchos de ustedes la conocen, no se las quiero spoilear, quiero leerla bien. Eh, También los acontecimientos del libro de Ruth probablemente tuvieron lugar en la última parte del periodo de los jueces. Eso es lo que vamos a escuchar. La primera frase que vamos a escuchar, y aconteció que hubo hambre en los días en que gobernaban los jueces.
Y eso lo podemos poner al final del siglo XIII o a principios del siglo XII antes de Cristo. Aquí estaba leyendo un poco y con la palabra que aparece en Ruth 4, esta frase engendró y aparece toda la genealogía, encontramos un pequeño problema entonces, o muchos historiadores han encontrado problemas para datar el libro de Ruth por este tema de la genealogía, de las Toledot en hebreo, porque por ejemplo, si se sigue al pie de la letra el texto que aparece en Ruth, capítulo 4, vemos que, vamos a decir, los eventos del libro de Ruth entra una generación después de la conquista de Canaán por parte de Israel, ya que Boz es hijo de Salmón y Rahab. Entonces, por ejemplo, muchos historiadores van a decir que no calza muy bien todos los años por esto, pero también cuando nosotros, por ejemplo, leemos Génesis y vemos que en el Génesis están también las Toledot, hay partes, tanto en Génesis 4 y 5, en donde no se completa toda la genealogía como tal, se saltan algunas, vamos a decir, algunas generaciones que luego en Crónica vamos a ver cómo el libro de Crónicas va a contar todas las generaciones y todas las genealogías. Entonces, lo que sí sabemos es que toda esta historia, como les dije al principio, es una historia escrita pre-monarquía, escrita no, es una historia que sucede pre-monarquía, que va a ayudar a los lectores o a los que escuchan en la época de la monarquía davídica a entender de dónde viene David y cómo Dios es un Dios que no solamente ha escogido a Israel, sí lo escogió, pero una de las promesas que Dios le dio a Abraham en Génesis es que de él iban a ser benditas todas las naciones. Eh, Cuando nosotros leemos el canon hebreo, por ejemplo, el libro de Ruth aparece en los escritos después de los proverbios, que le sigue, por ejemplo, la alabanza a la mujer honorable en Proverbios 31. Pero luego, por ejemplo, la versión de los 70, la Septuaginta, va a cambiar el lugar de donde se coloca el libro de Ruth y lo va a poner en la parte de los libros históricos o los profetas anteriores, lo llama la versión de los 70, pero nosotros lo llamamos los libros históricos, va a venir después de Jueces. ¿Por qué? Porque el libro se encadena a el libro de los jueces, es como una continuación del libro de Jueces. Otro tema histórico, pero también teológico, que lo vamos a ver cuando estemos estudiando el capítulo 4, es toda esta la ley de el levir, el matrimonio del levirato y todo lo que es el goel o el pariente redentor. Y vamos a ver que hay diversas discusiones en cuanto a esto, pero esto es una costumbre que Dios dio a su pueblo, de que lo tenemos en Deuteronomio 25, de que si el hermano mayor muere y no ha dejado heredad, el hermano que le sigue tiene que casarse con la mujer de su hermano fallecido y procrear con la mujer para que su hijo, el primogénito, lleve el nombre del difunto, del primogénito, y continúe la generación de esta persona que había fallecido. Y esto es un tema teológico profundo porque la primogenitura es importante. La primogenitura nos habla acerca de Cristo, del primogénito de toda la creación. Y Cristo, por ejemplo, va a hacer alusión, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Cristo va a hacer alusión a esta ley. Cristo no. Los saduceos, perdón, van a hacer alusión a esta ley burlándose
de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, diciendo que si una mujer se casa y con el hermano mayor y muere y viene el otro y también muere y viene el otro y también muere y se casa con los 7 hermanos y todos mueren y no le da heredad, ¿de quién va a ser ella esposa el día de la resurrección? Los saduceos estaban hablando acerca de esta ley del levirato. Si no la habíamos escuchado o nombrar en el Antiguo Testamento, a eso era lo que se referían los saduceos, y eso es lo que vamos a ver un poco dentro del libro de Ruth. Continuando, como les decía, el propósito del libro es acerca del rey David. Por ejemplo, la Biblia de la Reforma habla y dice que es para promocionar el reinado del rey David. La narración culmina con el nacimiento de David. La genealogía también termina con David, que literalmente es la última palabra del texto hebreo, es David. Entonces vamos a ver que David va a estar luchando con el reconocimiento como rey elegido de Dios, porque sabemos que los reyes no era que se escogían a dedo, sino que después de que se instauraba la monarquía, los reyes nacían. Entonces, el primer rey de Israel, Saúl, tenía que seguir su reinado. Pero vemos que Dios despojó a Saúl porque Israel y el reinado que Dios dio es totalmente diferente, y Dios despoja a Saúl por su pecado y ve con buenos ojos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y en David Dios va a prometer que su trono va a permanecer para siempre, haciendo la promesa cristológica sobre Cristo. Entonces, mucha gente tenía prejuicios con respecto a David por Ruth, porque era moabita, estaba dentro de sus antepasados. Pero como les dije, esto va a hacer un énfasis también teológico, en el cual vemos que Dios no solamente vino a salvar a el pueblo israelita, sino vino a salvar a todas las naciones. Y en todas las naciones podemos encontrar que Jesús también desciende de una moabita, también desciende de una prostituta como era Rahab, que después se arrepintió, y estas dos mujeres entran dentro de la gran genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación. Entonces, también vemos que no es la primera vez que un hombre judío se casa con una extranjera. David, Judá, Moisés, vos en nuestra historia, se van a casar con mujeres extranjeras, pero también vamos a ver que David no se limitó simplemente a incorporar extranjeros paganos a Israel, sino que los acogió, y ellos profesaban lealtad al reino de Israel. Un ejemplo destacado es Urías, el Eteo, que es comparable a Ruth. Luego vamos a ver cuál es su desenlace por causa del pecado, pero era un hombre que no era israelita, pero era capitán del ejército de David. Podríamos decir, era israelita de corazón. Eh, a, a, Agarraba la fe de Israel. Perdón, temas que encontramos dentro del libro, que no los vamos a ir desglosando, sino que es para que ustedes los tengan en mente. Fidelidad, pero no cualquier fidelidad, sino la fidelidad de Dios. Providencia, la providencia divina. Fe, vamos a encontrar aquí la intervención humana. En cuanto a vos, el pariente redentor, el sustituto, el Goel, que yo diría que lo que es el sustituto y la redención son los temas fundamentales dentro del libro. Todos los temas son importantes, pero estos son los que más priman, porque nos hablan de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amor, encontramos aquí la justicia de Dios y el servicio el uno para con el otro.
Entonces, bosquejo. Esto también es algo que tienen que tener en su mente, lo tienen que tener claro. Si ustedes quieren, después yo les puedo pasar esto. Esto también aparece en la Biblia de la Reforma, el bosquejo del libro. Y tiene como por título Ruth, un drama de fidelidad. La historia de Ruth se divide claramente de acuerdo con sus capítulos en 4 actos. Cada acto puede ser dividido convenientemente en 2 escenas. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a entrar en el acto 1, el dilema, la escena A, el prólogo. Nos habla acerca de la tragedia, la hambruna en Israel, la muerte de padres, de padre e hijos en Moab. Luego, la semana que viene, vamos a estar viendo la vuelta. Noemí vuelve con Ruth, pero sin heredero. Después, a lo largo de las semanas, vamos a adentrarnos en el acto 2, la esperanza, la aceptación. Vos le da la bienvenida a Ruth en el campo, en su campo, y a Israel. Las viudas reciben a cuidado temporal. Luego vemos el acto 3, el riesgo. Aquí es donde ya Ruth y Noemí crean toda esta estrategia, un plan osado para solucionar su problema permanentemente. Luego está el desafío. Ruth desafía a vos para ser redentor de ella y en realidad redentor de Elimelech y sea su esposo. Y al final vamos a ver la solución de toda esta historia. El clímax, el sacrificio que hace vos, y luego el heredero. La fidelidad es bendecida finalmente con una descendencia real, con el rey David. Entonces, estas son las cosas, vamos a decir así, preliminares, eh, que quizás a veces no le prestamos atención, o ustedes dicen, ¿para qué me está diciendo todo esto? Pero es importante para que después vayamos entendiendo el texto. Y como les dije, yo les invito a que eh, a lo largo de todas estas semanas que vamos a estar estudiando el libro de Ruth, pero especialmente esta semana, ustedes puedan darle una lectura corrida a el texto de Ruth, completo, del capítulo 1 hasta el último versículo 4:22. Podamos leerlo y podamos, cada vez que vayamos viendo una parte, que ustedes puedan recordarlo. Entonces, vamos a empezar a leer nuestro texto. Y nuestro texto empieza así. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, uno de los comentarios que estaba leyendo propone esta estructura en estilo de quiasmo, que el quiasmo es una figura literaria que habla acerca de la repetición. Son paralelos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que este quiasmo tiene 4 partes, una central, un punto central, y luego de que viene el punto central vamos a ver paralelos, a veces inversos, pero que se relacionan con el otro. El ejemplo claro lo tienen aquí en pantalla de un quiasmo. Por ejemplo, en estos 5 versículos los podemos dividir de la siguiente forma. Lo primero, la parte A, encontramos que hay hambre en Belén, la primera parte del versículo. Luego, en la segunda parte de esto es el plan para ir a los campos de Moab. Tenemos la tercera parte del quiasmo,
el nombre de todos los que emigraron. Se nos dicen Elimelech, Noemí, Malón, Kelión. Luego tenemos el punto central. Y este es el primer giro argumental y donde va a desenvolverse todo. La muerte de Elimelech. Luego tenemos, sí, en el punto C, teníamos el nombre de los que emigraron. En el punto C1 del quiasmo vamos a tener ahora en el versículo 4, al principio del versículo 4, vamos a tener el nombre de las esposas de los hijos de Elimelech, Orfa y Ruth. Luego, sí, la parte B, en el capítulo, en el versículo 1, era el plan de ir a Moab. Vamos a ver la larga estadía en Moab. 10 años estuvieron en Moab. Irónicamente, ustedes pudieran decir, bueno, es que el último punto se relaciona con Elimelech, eh, porque es la muerte, pero en realidad no, y lo vamos a ver, porque si el primer punto habla acerca de hambre en Belén, de hambruna, y que tuvieron que irse porque no tenían cómo sostenerse en Belén, la muerte de los hijos de Noemí sin haberle dejado ninguna heredad, y la muerte de su esposo dejó a Noemí en hambruna, dejó a Noemí en un estado donde, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Me voy a morir. Y esto nos hace pensar, o a mí me hace pensar, cuando Jesús va a Naín, la viuda de Naín, y por ejemplo, yo una vez escuché en un sermón que decía cómo el cortejo de la muerte se encuentra con el cortejo de la vida, y esta viuda lloraba y lloraba de la tristeza, no solamente porque había perdido a su hijo, sino porque pronto iba a morir ella sabía cuál era su destino, porque no tenía a nadie que la sosteniera. Quizás podía, la misericordia de la gente podía sostenerla por un par de meses, pero su destino era claro, morir. El destino de la gente que se quedaba en la hambruna en Belén era morir, y ahora el destino de Noemí va a ser morir. Entonces aquí tenemos esta estructura quiástica, este quiasmo aquí, y vamos a adentrarnos a el texto, que tenemos un par de minutos para hacerlo, tampoco es muy largo. Eh, lo que pueden ver, está el texto en español, pero también está el texto en el original, en el hebreo, para que puedan verlo cómo se escribía. Y por ejemplo, se nos dice en el día en los que los jueces gobernaban. Entonces, estamos aquí, nos encontramos en el tiempo de los jueces. Hay un libro antes de Ruth que explica también todo el tema de jueces. Son 21 capítulos. Si usted también quiere entretenerse un poco durante la semana, puede leer el libro de jueces. Ese les va a tomar un poquito más de 30 minutos, quizás una hora, hora y media leerlo completo, pero bueno, pueden leer y enmarcar y enlazar el libro de Ruth. Pero vemos que el autor del libro de Ruth, que eso es otra cosa que no hablamos de la autoricidad, pero el autor, no sabemos quién es el autor, es autor desconocido, es un autor anónimo del libro de Ruth, está encadenando con esta primera frase, eh, con esta apertura poco usual en el hebreo, está encadenándolo con el libro de los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, aquí viene la cláusula principal, que hubo hambre en la tierra. Porque esta es la cláusula principal, porque todo lo que va a acontecer de aquí en adelante, en este capítulo 1, tiene que ver con que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Entonces, aquí vemos la escasez. Y yo les quiero preguntar, a ver, ¿quién sabe qué significa Belén? ¿Alguno sabe qué significa el nombre Belén? Si no saben, no pasa nada. Bueno, como veo que nadie
me, abre el micrófono para contestar. Belén es en el hebreo la suma de dos palabras. Si usted puede ver, quizás no se ve muy detenidamente, ustedes pueden ver el cursor donde yo lo estoy moviendo. Aquí en el cursor, por ejemplo, el texto dice Mitbet Lehem. Belén es la suma, como les dije, de dos palabras, Bet y Lehem. Bet en el hebreo es casa, Lehem es pan. Entonces, Bet Lehem es casa de pan. Belén significa casa de pan. Entonces, irónicamente, eh, tenemos que en la casa de pan hay escasez en toda la tierra, específica y especialmente en Belén, pero aquí no solamente se nos dice Belén, sino se nos dice Belén de Judá, enmarcando en esta pequeña frase, Belén de Judá, todo el territorio de Israel había hambre. Entonces, este hombre decide, por proteger a su familia, irse de Israel, que no era algo normal en los israelitas, abandonar su parentela, pero no era raro. Aunque en esta época sí lo era, y a veces era castigado, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo Abraham, por la escasez, se fue a Egipto, cómo Isaac, por la escasez, se fue a Gerar de los filisteos, cómo Jacob, por la escasez, se fue a perdón, se fue a Egipto, donde José, todos sabemos toda esta historia de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, donde Dios eh, previno de que la gente muriera. Entonces vemos que la escasez no era algo raro en esa época y no sigue siendo raro hoy por hoy. Hay muchos países, muchas ciudades, muchos poblados que tienen escasez. Entonces Moab, que fue parte de los enemigos del pueblo de Dios, en esta época parece que estaba bajo el dominio de los israelitas. Entonces vemos cómo Elimelech va a morar a los campos de Moab, va a ir a estos campos. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí marca Jerusalén, pero pónganse ustedes que Belén se encuentra por aquí, en este punto, y tuvo que irse todo esto hasta Moab. Tuvo que caminar un poco, aunque este es el viaje de regreso, Moab a Belén. Puede que Elimelech haya tomado esta ruta o haya podido haberse ido por la ruta de arriba para llegar a los campos de Moab, donde había tierra fértil. Pero aquí ustedes pueden ver un poco el mapa de dónde estaba Belén, dónde estaba Moab, al otro lado del mar, al otro lado del río. Eh, Ahora tenemos en el versículo 2 datos o cosas curiosas dentro, por ejemplo, de la forma de los hebreos escribir. Hay mucha repetición. Y cuando hay mucha repetición, es porque es algo importante. Por ejemplo, fíjense que se nos dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Y aquí, por ejemplo, dice, y el de su mujer, pero en el hebreo aparece y nombre, aquí dice nombre y nombre y nombre, y luego volvemos a tener aquí la palabra y nombres en plural de los hijos Malón y Kelión. Entonces, también tenemos otra vez la repetición de Belén de Judá en este texto. Tenemos que se vuelve a repetir los campos de Moab, ya lo tuvimos en el versículo 1, ahora lo tenemos en el versículo 2, y esto es importante para marcarnos del lugar que partieron y al lugar a donde fueron. Y cuando se nos dice Belén de Judá, nuevamente tenemos que entender el contexto. Esto es algo, una campaña que se le está haciendo pro rey David. ¿Y dónde nació el rey David? En Judá, en Belén de Judá, en Belén Efrata. Por eso también vemos que se dice efrateos.
Otro dato curioso es el nombre del varón, de aquel varón que fue a esta tierra. Su nombre, así se escribe en el hebreo, y la primera parte, él, aquí estamos viendo que él significa Dios. Él, Elohim, es Dios y Melech es rey. Entonces, literalmente el nombre de este hombre era mi Dios es rey. Y esto es importante, los nombres son importantes. A veces nos parece que no, pero los nombres dan carácter. Fíjense, por ejemplo, adelantándome un poco, Malón significa enfermedad, debilidad, Kelión significa fragilidad, languidez, desfallecimiento. Y vamos a ver que estos no duraron mucho dentro de la historia, por eso la importancia de los nombres. Pero Elimelech juega un rol importante y este nombre está aquí no por el rey David simplemente, en parte sí, pero está por el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro rey. Y vamos a ver que la heredad a la cual vos va a redimir no es a Ruth, él no va a redimir a Ruth, él no va a redimir a Kelión, él va a redimir la heredad de Elimelech. Mi Dios es rey. También tenemos que, bueno, prefigura no solamente a David, sino a Cristo, por eso el tema del Goel. Eh, Goel significa pariente redentor, va a ser importante en esta historia. Y el nombre de Noemí, por ejemplo, significa dulzura, encanto, agradable. Este es un nombre hebreo de origen bíblico, propio de este texto, pero por ejemplo también Salomón usa la raíz del nombre Noemí para hablar acerca de la mujer en Cantar de los Cantares. Hablando de que esta mujer va con dulzura a la alcoba de su marido. Eh, ya luego pasamos a el tercer versículo, donde en el primero, fíjense, en el versículo 2 se nos presenta a este hombre. Ya sabemos que en el primer versículo se nos dice que este hombre que moraba en Belén de Judá se llevó a su familia a los campos de Moab. Llegaron a los campos de Moab y enseguida se nos dice y murió. Y murió el marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos. El sustento de Noemí había fallecido. No sabemos cuánto tiempo pasó de su llegada a su muerte, pero podemos inferir por el tiempo que fue en el primer año de su tiempo de Moab. ¿De qué murió? No sabemos. Lo irónico aquí es que ellos salieron para prosperar, para tener buena vida y muere en tierra extranjera. Pero fíjense algo, mi Dios es rey, Elimelech deja ahora a su esposa a dulzura, sin sustento. Pero el verdadero Dios, el verdadero rey que va a proteger a Noemí, no va a ser Elimelech, va a ser el Dios Todopoderoso. Y vamos a ver una frase hermosa donde quizás al principio Noemí va a decir que Dios apartó su mirada de él, su rostro la ha apartado, pero luego va a decir que halló gracia ante los ojos de Dios. Este es el primer giro histórico, el primer giro de la historia, y aquí no hay retorno. Aquí empieza todo el drama por causa de la heredad de Elimelech, que va a tener su conclusión con el nacimiento de Obed, el hijo de Boz y Ruth. Les spoileé la historia si no la han leído. Aún Noemí tenía dos hijos que podían sostenerla. Malón, por ser mayor, heredaría toda todo lo que era de su padre. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Bueno, todavía no. Aquí se nos sigue dando más información. Aquí se nos está planteando todo en el escenario. Entonces, le quedan dos hijos a Noemí y estos tomaron para sí mujeres moabitas, Orfa
y Ruth, y habitaron allí 10 años. Entonces, casarse con moabitas no estaba prohibido. Eh, sí estaba prohibido casarse con otras mujeres alrededor. Con las moabitas no estaba prohibido. Después del exilio, Esdras va a prohibir casarse con mujeres extranjeras por un tema de la idolatría y va a dar carta de divorcio a todos aquellos israelitas que están casados con mujeres extranjeras, porque se tienen que casar con mujeres israelitas. Las moabitas y las amonitas descendían de la relación incestuosa de las hijas de Lot con su padre. Si no han leído la historia de Lot, aquí les dejo el texto bíblico, Génesis 19, 36 al 38, donde ellas engañaron a su padre. Orfa significa nuca o espalda, pero también ha sido interpretado como gacela. Y Ruth tiene también de origen hebreo, significa amiga o compañera fiel. Deriva de este término reut asociado a amistad, a compañerismo. También se podría decir que es belleza o visión. Y como les decía, los nombres son importantes porque marcan el carácter de lo que va a acontecer. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Otra tragedia más para la vida de la pobre Noemí. Y murieron en ese transcurso de 10 años, se murió Elimelech, el esposo de Noemí. Se murieron sus hijos Malón y Kelión y quedaron así. Ahora quedó así, fíjense que se nos dice y se nos habla en singular. Quedó así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y esto nos los habla en singular por lo mismo de la heredad que va a ser redimida. Entonces, el objetivo principal de Ruth es mostrar cómo el pueblo de Dios, ejemplificado en la fiel Noemí y luego en la conversa Ruth, reacciona ante la adversidad en dependencia a Dios. Esto es lo que nosotros como cristianos llamamos la teología de la cruz. Cómo nosotros reaccionamos en tiempos de dificultades. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante cómo Orfa reaccionó en tiempos de dificultades y se fue, pero también Noemí le dijo, vete. Pero Orfa pudo haber tomado el mismo ejemplo de Ruth y haberse quedado con Noemí. A jugar por la forma en que Noemí se expresó posteriormente en su angustia, llámenme Mara, porque grande es mi amargura, es posible que consideraba los acontecimientos como un juicio divino por haberse ido quizás de Belén y no haber sufrido con sus compatriotas, pero ella nunca renunció a su fe. Más bien, como expresión de fe, se desahogó plenamente su dolor ante el Señor, su lamento similar a los que los salmistas hacen, a los que los profetas, los apóstoles, incluso Cristo en el Getsemaní y en la crucifixión, dirige todo a Dios. Y esa es la forma en la cual nosotros como cristianos también dirigimos o debemos dirigir nuestros sufrimientos, directo a la cruz, directo a Dios. Ya para ir cerrando, la muerte de estos 3 hombres, de todos los hombres, de los 6 personajes originales, prepara el escenario para la primera escena principal y la relación entre las 3 personajes que van a quedar. Todas son mujeres. El sufrimiento, el hambre, la esterilidad, también nos recuerda la experiencia de las matriarcas. Sara, Rebeca, Raquel fueron estériles. Luego, por ejemplo, vamos a ver en Jueces, la madre de Salomón, de Sansón, perdón, era estéril. En Samuel tenemos a Ana siendo estéril. Y todo esto se resuelve con intervención divina. Entonces aquí hay unas preguntas para reflexionar. Y son preguntas para reflexionar en cuanto al texto. ¿Intervendrá Dios, el Señor, por Noemí? ¿Reaccionará Noemí con anhelo y dolor a su pérdida como lo hizo la esposa de Lot? ¿O con desesperanza como lo hizo la esposa de Job? ¿Confiará con perseverancia en la gracia providencial del Dios Todopoderoso como lo hicieron Eva
y Ana. Para saber lo que va a suceder, les invito a que sigamos con la historia durante el resto de las semanas, pero ahora voy a pausar esto y si tienen